En este viernes de la octava de Pascua seguimos meditando y contemplando y experimentando ese encuentro personal con Jesús vivo, es decir, la resurrección, el paso de Jesús de este mundo al Padre. La resurrección de Jesús es la que crea definitivamente la misión. Nuestra identidad es misión. Tu vida es misión. Una misión de hacer comunión entre todo el género humano. Y esa comunión, pues, ha de ser en la misma misión. Es lo precisamente católico de la única Iglesia. No secta de unos pocos, sino de todo el género humano. El que ya pasó y el que pasará. Contemplemos el día de hoy y meditemos el texto de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pero no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da. Y de igual modo, el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo ofreces a los hombres el pacto de la reconciliación y de la paz, concédenos realizar en nuestra vida este misterio que proclamamos con la fe. Comprender la resurrección no es posible siguiendo una lógica material o sentimental, emocional. Materialmente, solo podemos llegar a un sepulcro vacío. Emocionalmente, solo podemos llegar a sentimientos que siempre son pasajeros, como veleta, una ilusión instantánea pero que pasa. La resurrección solo se comprende siguiendo la lógica del espíritu, la lógica del amor, de la gratuidad. De hecho, vamos descubriendo cómo los discípulos, quizás también nosotros hoy, ante la evidencia del sepulcro vacío y el sentimiento de miedo y alegría al mismo tiempo, no les es suficiente para llegar a la fe cristiana. La lógica del espíritu o las razones del corazón se fundamentan en la experiencia cotidiana de entender que hay un fundamento eterno en nuestra vida. Un fundamento que no lo da lo material, lo biológico, lo emocional, sentimental, que es cosa pasajera en sí misma. Este fundamento, es decir, lo que nos
nos sostiene, nos aguanta, nos soporta, sobre lo que podemos andar firmes, en la verdad, en el amén. Este fundamento se constata no en razonamientos intelectuales o emocionales, sino en la sencillez de lo cotidiano de nuestra vida. A veces pensamos en un Dios que actúa como en un cuento de hadas, esa hada que con su varita mágica ¡pim!, hace milagros y cosas extraordinarias solo con ese golpeo. O reducimos la fe en un Dios proveedor de bienestar material para todo aquel que cumple una serie de oraciones o ritos, pero en su sentido mágico, es decir, sin disposición interna de amar a Dios y al prójimo, sino solo por amor a uno mismo. Benedicto XVI decía, al final de su ministerio petrino, que el peor pecado actual es usar a Dios para nuestros intereses, incluso para tener más poder en la sabiduría, poder eclesiástico. No es de esta manera tan material o emocional que el Señor resucitado se hace presente. No podemos confundir el amor a Dios con usar a Dios. La auténtica fe nos hace descubrir a Dios en su paternidad. Es decir, nos deja como hijos, libres y responsables, para que realicemos nuestra propia vida en el trabajo de cada día, para que vayamos transformando esas realidades temporales, pensemos en el pescar cotidiano, pero ahora a partir de criterios distintos, gratuidad, y así orientar nuestra existencia al amor, con la esperanza de llegar a la otra orilla, donde está Jesús esperándonos, que es la vida eterna. Lo importante y esencial no es tanto esa pesca milagrosa, o la transformación de las realidades temporales según los criterios de Jesús, sino que lo importante y esencial es escuchar la voz de Jesús, obedecer esa voz, reconocerle como Señor, como el que manda en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, y lanzarnos a la transformación, a la configuración con Él, en la participación en la Santa Misa que Él nos espera cada domingo, donde la comida y bebida es el mismo cuerpo de Cristo entregado y su misma sangre derramada. Cada día de esta octava de Pascua vamos viendo que es una oportunidad para experimentar, ¿verdad?, ese encuentro con el resucitado. Un encuentro que tiene como característica una nueva relación con Dios, ese Dios humanizado. En la resurrección podemos ver en la realidad de Dios un rostro humano. Es uno de los nuestros. Esta nueva relación se basa en el diálogo. Y en un diálogo de amistad, de compañero. No es que Dios necesite de nosotros, sino que quiere hacernos partícipes de su vida, de su felicidad, y nos espera. Y sufre, pues somos pues así torpes para entender, ¿no? Pero de todas maneras nos espera. Aprovechemos pues estos días para reconocer a Dios entre nosotros, en su humanidad. Cómo participa en nuestra vida cotidiana, para que nosotros participemos de su alegría eterna. Las apariciones de Jesús resucitado hacen comprender, sobre todo, la misión de la Iglesia, la de los apóstoles y la de todos los fieles cristianos laicos. Con este signo de la pesca, pescadores de hombres, entendemos cómo el Señor se encuentra en la otra orilla. No se mezcla con el tiempo de la Iglesia directamente, que es lo que uno pretendiera, sino que da una función concreta a cada uno desde su quehacer cotidiano. La misión no es cosa de uno, sino de todos, de cada miembro,
según su carisma dado por el Espíritu, porque el fruto de la misión no es por el esfuerzo humano, sino por la presencia del Señor. Y daremos fruto cuando le escuchemos y le obedezcamos y acudamos a donde está Él. La Iglesia es católica, es decir, una sola red en la que caben todos los hombres, sin excepción. 153 simbolizaban pues, las naciones conocidas hasta aquel entonces, es decir, la catolicidad, la plenitud, es para todas las gentes. Pedro es quien inicia y culmina la misión en esa función concreta. Es Pedro quien confirma en la fe y nos lleva a Jesús. Será la Eucaristía el banquete eterno. Hagamos esta composición del lugar hoy. Metámonos pues, en la experiencia de oración. El mar en la Biblia es signo de lo mundano. Mundanidad espiritual también, donde reina el pecado, la muerte. La barca es la Iglesia, donde Jesús ha instituido y colocado a los 12 para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar, a pescar hombres. Los peces son los hombres atrapados en el pecado y la muerte que han de ser rescatados y llevados a la barca, a la Iglesia. Pedro y los demás apóstoles son los encargados de orientar la barca hacia la otra orilla. La otra orilla es el horizonte, la resurrección, la vida del mundo futuro. No pocas veces la tempestad puede hacer creer que la barca se hunde, que Jesús está dormido, que no hace nada, que no está. El trabajo de la predicación puede parecer inútil y no conseguir frutos. Pero es Jesús, desde la otra orilla, que nos vuelve a llamar, nos orienta de nuevo, nos lleva a su misma orilla, la eternidad. Contemplemos a Jesús como Señor también de lo cotidiano y escuchemos a Jesús en el quehacer cotidiano de cada uno.